Libro de Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36 al versículo 46. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Que nuestro buen Dios añada bendición a su palabra. Tome asiento, mi hermano, por favor, y estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. Muy bien, continuamos hablando acerca de la oración en la vida de Jesús. Estamos hablando temas que tienen que ver con la oración, pero en este caso estamos viendo como un ejemplo a nuestro Señor, de cómo Él consideraba la oración parte fundamental de su diario vivir. Sabemos que para Él la oración no era algo opcional, sino que la oración era lo primero que Él hacía y lo último que también hacía antes de ir a descansar. ¿Y cuánto más para nosotros debe ser la oración también parte fundamental en nuestro caminar en esta vida, hermanos? Amén, hermanos. En este pasaje que hemos leído, vemos a Mateo narrando o escribiendo los últimos momentos de la vida de Jesús antes de ser entregado, antes de ser traicionado, antes de ser llevado a juicio. Era por supuesto un momento de una crisis, un momento difícil, un momento trascendental en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues eran los últimos momentos de su vida terrenal. Y dentro de pocas horas él iba a ser traicionado por Judas, negado por Pedro, capturado, sentenciado a muerte. Por lo tanto, era un momento crucial en su vida. Él estaba a punto de soportar la ira de Dios. Aparte de toda la humillación, de todos los maltratos, los golpes y todas las cosas que él padeció, lo que fue algo más fuerte para él que pudiera soportar era beber la copa de la ira de Dios que iba a venir sobre él por causa de los pecados de la humanidad. Amén, hermanos. Ese era lo más difícil.
Y cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando pues de ese arranque de cólera que muchas veces nosotros como humanos tenemos, sino que la ira de Dios es simplemente una reacción, una actitud de Dios, que Él actúa de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su justicia. Sabemos que nuestro Dios es santo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y el pecado, hermanos, ofende el carácter santo de nuestro Dios. Eso debemos de considerar. Su santidad es ofendida cuando nosotros pecamos contra Él. Y su justicia, pues su justicia reclama el justo juicio sobre el pecador. Todo pecado debe ser juzgado, tarde o temprano. Y su justicia, hablando de la justicia de Dios, demanda la muerte del pecador. Pero entre los descendientes de Adán, nosotros sabemos, nosotros los seres humanos, no había nadie que pudiese tomar el lugar por todos los pecadores, porque todos hemos nacido en pecado, ¿verdad? En cambio, el Señor Jesucristo, que sabemos que era y es Dios, que vino en forma humana, y a través de esa humanidad, como un sacrificio santo, porque Él fue sin pecado, su sacrificio fue aceptado por Dios, porque su justicia demandaba la muerte del pecador. Pero para que usted y yo no experimentésemos la ira de Dios o la muerte o la condenación eterna, Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario y llevó toda la copa de la ira de Dios que debería venir sobre nosotros, vino sobre Él. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y a la vez ese acto de justicia que demandaba la muerte del pecador y que Cristo tomó nuestro lugar, también era un acto de misericordia, porque Jesús tomó nuestro lugar. Amén, hermanos. Porque Dios determinó que Cristo padeciese y sufriese por nosotros, para que nosotros no experimentásemos la muerte o la condenación eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este momento que narra Mateo y narran también los otros evangelios, era un momento muy difícil, un momento muy crítico, de tal manera que vemos a Jesús llamando a Pedro y llamando a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, que eran los más cercanos a él, llamándoles para que lo acompañasen en ese momento de crisis, en ese momento difícil. Hermano, como humano, él se sentía de repente en una situación terrible. Es por eso que llama a estos hombres que caminaron con él para que estuviesen a su lado en esos momentos tan difíciles. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Pero como en todo momento difícil y en cada parte de la vida terrenal de nuestro Señor, Él siempre, hermano, usaba esta herramienta poderosa, ¿no? Que es la oración, para enfrentar todo tipo de situación, porque no hay otra manera por la cual nosotros podemos enfrentar las situaciones también difíciles que nos toque vivir diariamente en nuestro caminar con Cristo. Amén, hermano. Ahora, para poder un poco hablar acerca de este momento de la oración de Jesús en el monte de Getsemaní, es importante entender lo que significa también Getsemaní. Getsemaní es una palabra que significa prensa de aceite o de aceitunas. Es decir, que en ese lugar, hermanos, se elaboraba o se sacaba el aceite que producía pues las aceitunas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasaba? Para que pudieran ellos sacar el aceite de la aceituna, tenían que comprimirlo con estas rocas inmensas que servían para presionar, ejercer una fuerte presión sobre las aceitunas y de esa manera exprimir y sacar el aceite. Es por eso que vemos claramente una simbología en este nombre, que así como el Señor tuvo que padecer, como dice Isaías, que Él fue molido por nuestros pecados. Ese momento de angustia que Él vivió antes de ir a la cruz allí en Getsemaní fue un momento trascendental, hermano. Fue un momento decisivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y Él lo enfrentó, ¿qué haciendo?
orando. ¿Qué haciendo? Orando. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, lo primero que vuelvo a repetir es que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó a un lado a donde él oraba y le dijo: quédense conmigo aquí porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Sentía angustia en su corazón, sentía tristeza en su corazón. Era, hermano, una experiencia pues muy dolorosa la que él iba a vivir, de llegar a esa cruz y dar su vida por nosotros. Y es ahí cuando el Señor comienza a orar. Y en el verso 39 nos muestra tres partes, ¿no? O tres momentos en la oración de Jesús ahí en el monte de Getsemaní. El verso 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La primera parte que vemos en esta oración es lo que el Señor hace es postrarse sobre su rostro. Y esa acción, hermanos, es una acción que significa adoración. Diga conmigo: adoración. Adoración. ¿Se acuerda usted cuando Job fue, hermano, prácticamente fue probado? Sus hijos murieron un solo día, sus ganados también fueron robados, su casa destruida, su cuerpo fue atacado por una enfermedad. Dice la Biblia que él se postró y adoró a Dios. Amén. En ese momento de dolor, él adoró a Dios. Jesús tuvo la misma actitud. En ese momento de angustia, en ese momento que iba a enfrentar de dolor, porque se iba a enfrentar solo contra todo el sistema mundano, solo contra los poderes de las tinieblas que iban a usar a los romanos, a los líderes religiosos de aquel tiempo para ir contra la vida de Jesús. Así es que, hermanos, fue un momento muy fuerte para él. Y así es que lo primero que hace no es salir corriendo, sino que él lo primero que hace es adorar a su Padre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso a Jesús. Amén. Porque dice que se postró sobre su rostro. Eso es una actitud de adoración, ¿verdad? Y adorar pues significa que es un acto de amor, es un acto de respeto, es un acto de reverencia hacia Dios. Que es lo que comúnmente nosotros como humanos hacemos, hermano. Que cuando nos viene un momento difícil, muchos de nosotros, si no estamos preparados, lo que hacemos es huir, alejarnos de Dios, alejarnos de ese momento, alejarnos de todo lo que tiene que ver con Dios. Nos aislamos, muchas veces nos deprimimos, nos desanimamos, dejamos la oración, dejamos la palabra, dejamos de congregar. En vez de adorar a Dios, lo que hacemos es todo lo contrario, mis amados hermanos, ¿verdad? Pero gloria al Señor, aquí vemos un ejemplo de nuestro Señor, que lo primero que hizo es adorarse, rendirse delante de su Padre en adoración. Con esa actitud Jesús estaba diciendo: Padre, venga lo que venga, pase lo que pase, yo te sigo amando, yo te sigo rindiendo mi vida. Aquí está mi vida para ti, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Un aplauso a Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se postró sobre su rostro en el suelo en una actitud de adoración. ¿Se acuerda usted que Satanás vino a él en el desierto? Le dijo: si tú postrado me adorares, te entrego todo el mundo y su reino. ¿Se acuerda usted? ¿Qué le respondió el Señor? Escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás quería que en ese momento también de dificultad, de crisis que iba a venir sobre el Señor, Satanás quería que Jesús se postrase también delante de Él. Pero Jesús se postró delante de su Padre, rostro a tierra. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, la primera actitud que Jesús tomó es una actitud de adoración, hermanos. Amén. Claro, cuando hablamos de adoración,
a veces nosotros lo relacionamos con un estilo de música, ¿no? Vamos a adorar y comenzamos a cantar canciones lentas, claro que sí, pero la adoración es un estilo de vida, no es un momento del culto que cantamos un cántico lento y decimos vamos a adorar a Dios, sino que es una actitud de amor hacia Dios, es una actitud de respeto, de reverencia a nuestro Dios. Cuando dan gloria al nombre del Señor, cuando tú obedeces a Dios, tú estás adorando. Cuando tú oras, estás adorando, hermano. Amén, hermano. Cuando tú te ofreces a Él en un sacrificio vivo, tú le estás adorando. Bendito sea el Señor. Así que la adoración muchas veces no tiene que ver solamente con un cántico lento, sino con una actitud del corazón hacia nuestro Dios. Una actitud de amor, de respeto, de reverencia. Gloria al Señor. Y a ese punto tenemos que aprender a llegar, que cuando pasemos un momento difícil, sea de repente una crisis en la familia, con los hijos, en el matrimonio, o a veces una crisis económica en la familia, una necesidad, un problema, una enfermedad de un ser querido, de nosotros mismos, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No debemos alejarnos de Dios, no debemos reclamarle a Dios, no debemos quejarnos contra Dios, sino lo que tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios, postrarnos delante del Señor y rendirle nuestro corazón en amor y respeto y reverencia, como Jesús mismo a través de esa actitud demostró que: Padre, pase lo que pase, venga lo que venga, yo te seguiré siendo fiel. Gloria al Señor. Porque eso es lo que significa adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y sobre cualquier relación humana que podamos tener. Por eso Jesús, ¿qué dijo, hermano? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿no? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. También dice: cualquiera que ame padre, madre, hijo, esposa, esposo más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Jesús está reclamando ahí que el que quiera seguirle tiene que aprenderlo a amarlo a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas con cuales tú te relacionas, hermano. Porque a veces podemos decir que amamos a Dios y cuando viene una situación en la familia, a veces por causa de un hijo, a veces por causa del esposo o la esposa, dejamos a Dios a un lado. Pero tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Aún por encima de cualquier persona que usted pueda apreciar en la misma iglesia, que pueda ver usted que un día estuvieron aquí y ahora se fueron al mundo, están en el mundo practicando las cosas del mundo, y usted dice: yo también, entonces me voy a ir al mundo. No, mi hermano, usted ríndase en adoración a Dios, póstrese delante del Señor, demuestre que usted ama a Dios, que aunque otros se van para el mundo, usted sigue fiel en su corazón al Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor, hermano. Duele, por supuesto, ver que creyentes que se alejan de Dios, duele, entristece, pero lo más que podemos es no imitar lo que ellos hacen, sino ser fiel a Dios y orar por ellos, clamar a Dios por ellos, porque Dios, hermano, extienda su misericordia sobre ellos. El segundo momento que vemos en esta oración ahí en Mateo, que hemos leído en el verso 39, dice que en la primera parte dice: se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa. Ahí en esa segunda parte vemos la parte de la petición. Diga conmigo: petición. El Señor hace una petición, pues por supuesto está orando y hace una petición. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Gloria a Jesucristo. Entonces Él hace una petición específica a su Padre. Él no le está pidiendo: líbrame, no, de los azotes, líbrame del esputo de los soldados, de la burla de los soldados, líbrame de los clavos. No, el Señor está diciendo algo específico. Padre, dice, no, si es posible,
pase de mí esta copa. ¿A qué copa se está refiriendo? Está hablando de una forma simbólica. Beber la copa de la ira de Dios. La ira de Dios iba a venir sobre Cristo, hermano. Toda la ira de Dios iba a venir sobre Él. No sé si me dejo entender. Por causa del pecado de la humanidad. La ira por causa del pecado de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Para que todo aquel que cree en Cristo ya no reciba la ira de Dios, sino la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero el que no recibe a Cristo, por eso la Biblia dice que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa esto? Que en el día de la ira de Dios, el día del juicio final, la ira de Dios va a caer sobre los pecadores que no se han arrepentido, que no han creído en Jesucristo. Pero todos los que estamos en Cristo ya no vamos a recibir la ira de Dios, porque la ira de Dios vino sobre el Señor Jesucristo. Él nos ha librado de la ira venidera. Amén, hermano, gloria al Señor. Entonces estamos salvos de la ira por la gracia, la misericordia de Dios, porque Jesús pudo soportar, aunque en ese momento le pidió a su Padre que si es posible pase de mí esta copa, si es posible. Es que era tan terrible, hermano, es soportar la ira de Dios. ¿En qué momento la ira de Dios es, hermano, se manifiesta? Cuando su Padre esconde su rostro de él. Por eso él dice ahí en la cruz del Calvario, cuando hace esta oración, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque, hermano, en este mundo que vivimos, aunque los hombres viven en el pecado, todavía experimentan en cierta manera la misericordia y la providencia de Dios. Porque Dios hace salir su sol, Dios envía la lluvia, Dios hace que la tierra germine y produzca los alimentos y nosotros podamos comer y disfrutar, hermanos. Aún los pecadores disfrutan de la benignidad de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero, mis amados hermanos, llegará un día en que el Señor va a desatar su ira sobre el mundo pecador. Pero como Cristo llevó, hermano, o bebió esa copa, esa ira, donde la presencia de Dios se ausentó de él. Imagínense, porque ¿qué es estar en el infierno, hermano? Es el lugar donde no solamente hay tormentos, sino que ahí no hay presencia de Dios. Y donde no hay presencia de Dios, hay oscuridad, hay terror, hay dolor, hay sufrimiento, hay maldición, hermano, hay angustia. Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros estamos en Cristo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Jesús en Lucas describe esta parte, en el Lucas capítulo 22, versos 43 y 44, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la magnitud de la oración del Señor en ese momento para enfrentar ese duro momento donde la ira de Dios iba a venir sobre él. Ahora, en Hebreos 5:7 también describe ese momento. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Mire, este era un momento crítico para el Señor. Un momento muy difícil, que su humanidad tal vez pudo percibir lo que iba a suceder. Por eso dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Le está pidiendo algo a su Padre. Algo que a veces nosotros también hacemos, hermano. Cuando pasamos un momento de prueba, quisiéramos que el Señor quite el problema. Quisiéramos que el Señor nos sane inmediatamente, que nos provea inmediatamente, o que nos responda a una oración inmediatamente. Pero a veces no va a suceder así. Y no es porque Dios no pueda hacerlo y porque no quiera hacerlo, sino que a veces los pensamientos, no a veces, siempre,
nuestros pensamientos nunca se van a comparar con los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes que lo que nosotros pensamos, hermano. Por eso la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede responder de una manera más gloriosa, como también puede decir: no, no te respondo eso, y no porque no pueda ni quiera, sino porque de repente eso no conviene en el momento, o de repente está probando nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, a ver qué hacemos, porque muchos creyentes o muchas personas llegan a los pies del Señor por una necesidad. No necesariamente entienden su primera necesidad, que es la salvación de su alma, sino la necesidad de una sanidad, la necesidad que Dios le responda, una provisión que lo saque de un problema. Y muchas veces Dios es bueno y le responde, y les responde y le contesta, le da la respuesta a su petición, pero cuando luego que han recibido la respuesta, luego se alejan de Dios. Y a veces pasa, y eso es lo que pasó en el tiempo de Jesús. Muchos se alejaron del Señor, dice la Biblia. Incluso Pedro: Señor, mira, muchos se han ido. Y el Señor que le dice: tú también quieres irte, Pedro. ¿Se da cuenta, hermano? Siempre va a haber personas que solamente vienen a los pies del Señor por comer panes y peces, que es un símbolo de los favores que Dios les puede hacer, pero luego se alejan. Amén, hermanos. Pero Dios a veces va a probar nuestra fidelidad. Si nosotros le amamos a Él por lo que Él nos da o por lo que Él es. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a amarle, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Él es nuestro Dios grande, nuestro Dios bueno, nuestro Padre perfecto, gloria a Dios. Él es digno de toda nuestra admiración, de toda nuestra alabanza, de nuestra fidelidad. Él es digno, hermano, porque Él es Dios todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús hizo esta petición, pero luego, hermano, mire, la tercera parte en esta oración es que al final hubo rendición. Diga conmigo: rendición. Y dice ahí: no, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria al Señor. Eso es rendirse a la voluntad de Dios. Aunque sé que es algo doloroso lo que va a venir, aunque es algo fuerte lo que va a venir, pero Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, según sea tu voluntad. Gloria al Señor. 3 veces oró así el Señor a su Padre: Padre, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice: dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Habrá sido una lucha para el Señor. Amén, hermanos. Pero al final se rindió a la voluntad de su Padre. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gloria al nombre del Señor. Que aún lo malo que nos pueda pasar, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Gloria al Señor. Aún los momentos de dolor. Aplausos a Jesús. Amén. Aún los momentos de dolor, los momentos de dificultad, los momentos de necesidad, todas esas experiencias dolorosas, aún los momentos más alegres, Dios lo puede usar para nuestro bien. Pero lo importante es que usted y yo debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, rindiéndonos a Él. Nosotros queremos de esa manera. Nosotros queremos que Dios lo haga así, pero debemos siempre decir: Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú lo has determinado. Gloria al Señor, porque al final de todo eso, hermano, será algo beneficioso para nosotros. Y como mismo Pablo ve las pruebas, dice, para mí, dice Pablo, que esta leve tribulación produce en mí cada vez un peso mayor de gloria. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. O como esos 3 jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? ¿Se acuerda que cuando el emperador Nabucodonosor hizo una estatua gigante para que todo el mundo lo adore? Y estos 3
jóvenes no se postraron ante esa imagen porque ellos sabían que el primer y segundo mandamiento iba en contra de esa práctica, ¿verdad? Que era idolatría. Ellos se mantuvieron firmes, lo acusaron delante de Nabucodonosor, y Nabucodonosor los amenazó y él les dijo: ¿sabe qué? Tienes que saber algo, rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero también lo dice: y si no, igual no nos vamos a postrar delante de tu imagen. ¿Cuándo da gloria al Señor? O sea, los jóvenes estaban diciendo: ¿sabe qué? Tienes que saber algo. Mi Dios tiene poder para sacarme de eso. Pero si Él no quiere librarnos de eso, pues estamos dispuestos a ser quemados y no a arrodillarnos ante la imagen que tú has mandado a hacer. Estaban dispuestos a aceptar la muerte siendo quemados. Hermano, qué valor de estos jóvenes. Gloria al nombre del Señor, hermano. Lo importante es que nosotros tenemos que aprender como Jesús en esos momentos difíciles, hermano, en donde quisiéramos nosotros ver una respuesta rápida. Quisiéramos que sea como nosotros pensamos o como nosotros le pedimos. Y a veces pedimos a Dios cosas y a veces no viene como nosotros, la respuesta no viene como nosotros le hemos pedido. Y a veces muchos creyentes se enojan con Dios, se resienten contra Dios, cuestionan a Dios, dudan del amor y de la fidelidad de Dios. Pero no debe ser así, hermanos. La prueba más grande del amor de Dios para con nosotros, el Señor lo mostró en aquella cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados. Gloria al Señor, porque siendo aún pecadores, fuimos reconciliados con Él. Gloria al Señor por su muerte. Bendito sea el Señor. Así que no debemos dudar del amor de Dios, no debemos dudar de la fidelidad de Dios, porque nuestro Dios es fiel. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y entonces el Señor al final se rinde, hermano, a la voluntad de su Padre, porque le dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Gloria al nombre del Señor. Se rindió. Amén, hermanos. Se rindió. Y la cuarta cosa que vemos aquí está en el verso número 45, que está un verso más adelante de lo que hemos visto, ¿verdad? Dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Este es ya un momento de victoria. Aleluya. Porque, hermano, Jesús no esperó a que viniesen ahí y lo encontrasen orando. En la oración el Señor ya obtuvo la victoria. ¿Cuándo da gloria al Señor? ¿Qué es lo que le ayudó a soportar, hermanos? Los esputos. Le escupieron en la cara, lo golpearon, le dieron un puñetazo, le dijeron: profetiza, le pusieron la corona de espinas, lo azotaron. Usted sabe, si ha leído los evangelios, usted sabe lo que él padeció. Pero ¿qué es lo que le ayudó a que no abriera su boca? Dice que fue como oveja al matadero sin abrir su boca. Lo insultaban, injuriaban, Pilatos, Herodes, lo peloteaban de aquí para allá, pero él no abrió su boca para contestar de una manera, de repente soltando una maldición, defendiéndose. No, él estuvo en silencio. Amén. Porque ya a través de la oración ya había obtenido la victoria. Cuando dan gloria al Señor, hermano, a su nombre, hermano, aleluya. Por eso él dice: levántense, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Aleluya. Él se adelantó, hermano, a la maquinación de las tinieblas que venían para capturarlo. Vamos, él se fue a enfrentar en la situación. Él ya no esperó, él se fue a enfrentar, porque ya en su oración su Padre le había respondido, porque un ángel dice que vino para fortalecerlo. Gloria al nombre maravilloso de nuestro Señor. Amén, hermano. A su nombre, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay oraciones, hermanos, que va a demandar intensidad, va a demandar tiempo, va a demandar estas tres primeras partes, que es la adoración, ¿qué más? La petición y la rendición, para poder alcanzar una victoria. Gloria al nombre de Jesús. Jesús oró como 3 horas. Recuerde que Él le dijo a sus discípulos que también orasen, pero ellos, en vez de orar, ¿qué hicieron? Se pusieron a dormir, estaban con sueño.
Es por eso que cuando vino la turba para capturar al Señor, Pedro, que no había orado, sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, los demás huyeron, etc. Ya usted sabe la historia. ¿Por qué no pudieron soportar ese momento de prueba? Simplemente porque ellos no habían orado. En cambio, nuestro Señor, 3 horas de intensa oración, de adoración, de petición y rendición. Acuérdese, adoración, petición y rendición. Amén, hermano. Y cuando terminó, se levantó porque ya tenía la respuesta, ya tenía la victoria, ya estaba fortalecido, gloria al Señor, y fue adelante para enfrentarse al mundo. Porque en el mundo, dice la Biblia que en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero dice, el mundo no le conoció. Cuando dan gloria al nombre del Señor. El mundo no le conoció. Y como no lo conoció, lo mataron, lo humillaron. Pero lo que no sabía Satanás y la gente que estaba ahí, es que a través de esa humillación, a través de ese trato que le hicieron al Señor, de esa muerte tan cruel, el Señor estaba derrotando a Satanás, a la muerte, al pecado y al mundo. Gloria al nombre del Señor. Cuando dan gloria a Jesucristo, un aplauso al Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos a Jesús enfrentando una situación difícil, una situación muy crítica en su vida terrenal, como la vamos a vivir nosotros. Acuérdese que Jesús, ¿qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo, dice, tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Y eso es lo que vivió el Señor, aflicción. Pero dice, pero confiad. Yo, dice, yo he vencido al mundo. Ahí fue que lo venció. Yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo y nosotros confiamos en Él, podremos vencer también a este mundo. Porque este mundo nos va a odiar, nos va a rechazar. Porque este mundo está gobernado por Satanás. Y Satanás va a querer que nosotros nos apartemos de Dios, que nosotros le demos la espalda a nuestro Salvador. Pero cuando venga la noche oscura como le vino al Señor, cuando venga la aflicción, cuando vengan los problemas, hermano, cuando venga una situación difícil, una tentación fuerte, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Salir corriendo, dejar de congregar, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de buscar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? Él enfrentó la crisis ¿cómo? Orando, hermano. ¿Se da cuenta? Estamos viendo varios momentos en donde nuestro Señor usó la oración para enfrentar diferentes situaciones en su vida terrenal. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos entender que sin oración no vamos a poder vencer? No vamos a poder vencer. Necesitamos todos los días, diga conmigo, todos los días, tenemos que orar. Amén. Todos los días tenemos que orar. Aunque no tengamos problemas, aunque las cosas estén yendo bien, pero tenemos que aprender a mantener una actitud de oración permanente. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el problema, cuando venga la crisis, esa actitud, ese hábito espiritual que has adquirido, te va a ayudar a no salir corriendo, a no salir dudando del amor de Dios, a no salir alejándote de la iglesia, sino a rendirte como Jesús en adoración, en petición y rendición, y al final tendrás la victoria. Al final tendrás la respuesta de Dios y dirás: wow, fue una prueba, fue duro, fue difícil, pero gracias a Dios la oración me ayudó. Porque cuando oramos estamos yendo a la presencia de Dios. Cuando oramos en esos momentos ya no confiamos en nosotros, sino estamos confiando en el Señor. Ya no dependemos en ese momento de nuestra sabiduría, de nuestras experiencias, sino dependemos de la gracia, del favor, del poder de Dios. Con orar le estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti, yo espero en ti, ayúdame, Señor. La oración es un acto
acto de humildad. Es un acto de humildad. Un aplauso a Jesús. Gloria a Jesús. Porque el orgullo nos puede hacer creer que nosotros podemos, que no necesitamos orar y que esto ya va a pasar. A veces podemos decir eso, gloria a Jesús. Pero hermanos, el orar es humillarse, rendirse y confiar y esperar en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Amén, hermanos. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor y entonces nos pareceremos a Él. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Y tendremos la respuesta, la victoria a la circunstancia que estemos pasando. Gloria al Señor. Yo le digo, cuando hace como 2 años pasé una situación difícil de mi salud, fuerte, muy fuerte, hermano. Nunca me había pasado eso. Eran como 4 o 5 meses muy fuerte mi salud, que ya no sabía qué hacer, hermanos. Pero lo único que hacía en esos momentos era ir corriendo en oración. Aunque a veces sin fuerza, aunque a veces, hermano, con muchos pensamientos en la mente, pero y me iba de rodillas en oración. Ahí clamaba. Y cada vez que oraba, pasaba. Otra vez venía, otra vez corría a la presencia de Dios. Así fue que pasé esa prueba hasta que al final tuve la victoria. Pero ¿sabe qué? Algo Dios me mostró a mí antes de que pasara esa prueba. Me recuerdo después, me acordé que Dios ya me había anticipado lo que iba a pasar. Yo había entrado, dice, a un lugar donde había una canaleta de agua y esa agua era oscura, yo no me había dado cuenta. Y dice que en ese momento, cuando pisé esa agua oscura, algo negro comenzó a entrar de mi pie, mis piernas, todo mi cuerpo, así comenzó a rodear, así como que le envuelve, pero un negro muy oscuro, ¿me entiende? Todo mi cuerpo, toda mi cabeza lo protegió, menos mi boca. Menos mi boca. Todo fue cubierto de esa negrura. Y hermano, dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Dije, no entendí ese momento, pero luego entendí que el enemigo había venido contra mí para atacarme, pero mi boca no ha podido callarlo. Así que yo podía orar, yo podía cantar, yo podía clamar, yo podía decirle, Señor, ayúdame. Y fue así que el Señor me libró de la prueba. Gloria a Jesús, hermano. El diablo puede atacar tu mente, puede atacar tu cuerpo, puede atacarte de muchas formas, pero tienes una boca abierta el Señor para que cantes, para que ores, para que le alabes y le digas, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti. No sea como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a ser hombres y mujeres de oración. Más en estos tiempos difíciles, donde hay, hermano, una apostasía terrible en muchas iglesias, muchos creyentes que se han enfriado, muchos creyentes que se han ido al mundo, muchos creyentes que se han acomodado ya solamente a los cultos por internet. Pero hermano, usted y yo tenemos que seguir adelante buscando a Dios en oración en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Y el Señor nos perdone si hemos descuidado la oración. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta noche.